Bendito Padre Celestial, bendito sea la gloria de Dios, aleluya. ¿Y quién es la gloria de Dios? Te preguntarás, ¿quién es la gloria de Dios? Ciertamente el Rey de Gloria es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, por causa de nuestros pecados. Sí, por causa de nuestros pecados. Por eso es que Jesucristo fue golpeado, azotado, aborrecido, difamado, porque tuvieron que mentir. Tuvieron que venir unas personas a acusar a Jesucristo para poder crucificarlo, ya que no había ninguna prueba. Andaban buscando, como Daniel, buscaban una prueba de cómo poder crucificar a Jesucristo y de cómo meter a la fosa de leones a Daniel. Imagínate cómo está peleando esta gente con los siervos de Dios. Estaban contendiendo contra aquel siervo ungido en el cual decía Dios: yo tengo complacencia en mi Hijo Jesús, porque Él se glorificó en Dios. Él hizo esa gran gloria en esa cruz del Calvario, pagando nuestros pecados, haciendo a Dios bueno, que tiene misericordia y misericordia de quien quiere y aún de los que no quieren. Pues ahora sí que el que no quiere, él quiere el infierno, es la condenación. Pero para que Jesucristo vino a hacer ver al mundo, para que viera la bondad, el amor tan grande que Dios tiene hacia todos nosotros. Porque ciertamente nadie conoce a Dios, solamente Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre. Y Él dice, y a nadie se le da a conocer Jesús, solamente a quien Él quiere. Le revela cómo es Dios. Sus siervos que iban caminando con Él, iba Él enseñándoles las escrituras, practicándolas, llevándolas en la vida cotidiana, diariamente con Él caminando. Les hablaba de la palabra, pero con hechos, para que ellos entendieran de qué les estaba hablando y que solamente se la revelaba a sus discípulos, aquellos que andaban caminando con Jesús. Porque Jesús dice que hablaba por parábolas a la gente, para que no entiendan, ni vean, ni nada. ¿Por qué? Para que puedan arrepentirse de verdad de todo corazón. Porque de aquí el corazón tiene que ser libertado, ya que el corazón está cautivado por Satanás por causa del pecado. Ciertamente, tu corazón, mi corazón está cautivado por el pecado, por Satanás, morando en el corazón del pecador. Entonces, ciertamente, por eso es necesario que uno se arrepienta de los pecados, de adulterios, de fornicaciones, de lascivias, de ser homosexual, de ser lesbiana, de ser prostituta, de ser ratero, de matar, de más cosas que nos habla nuestro amado Dios en la Santa Biblia. Ese es el corazón en el que se encuentra todo el pecado y en el que Jesucristo, por eso dijo en su bendita palabra, cuando Él comenzó a predicarle a los discípulos, Él les dijo a sus discípulos lo primero que tienen que hacer cuando los envía a predicar el Evangelio. No se lo dijo exactamente Jesucristo así, pero ellos, así se los dijo Él a ellos. Y ellos, como Jesús les estaba enseñando cómo llegar a Él, cómo llegar a Dios, sabían que ellos también tenían que decirle a la gente lo mismo. Porque aunque no te acuerdes, el Espíritu Santo lo hace. Porque el Espíritu Santo es el que siempre nos recuerda la palabra.
ya que el Espíritu Santo es el mismo Dios hecho carne. Por eso dice su bendita palabra que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que está en el trono, que es Dios. Jesucristo que vino Dios hecho hombre aquí en la tierra, es Jesús. Y el Espíritu Santo que Jesús dejó cuando se fue, que es el consolador a todo aquel que se arrepintió de todo corazón y le sirve. Y ese es el consolador, es el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Él conoce a Dios y todavía Él guiaba a ellos y guía a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Jesucristo empezó a decir: arrepentíos porque los reinos del cielo ya se acercó. Porque Jesucristo estaba con ellos. El reino de los cielos es Jesús. Él es Dios. Él es la puerta, es la salvación, es la verdad, el camino que lleva a Dios. Estaba cerca Jesucristo. Tienen que arrepentirse para que Jesús muriera por sus pecados y pudiera llevarlos al cielo. Es necesario siempre. Lo primero es el arrepentimiento. Mira que mi Dios es muy ordenado. Dios aquí nos hace ver que debemos ser ordenados nosotros. Lo primero es arrepiéntete, porque el arrepentimiento te liberta del pecado del corazón, de la esclavitud de Satanás, de las fornicaciones, adulterio y todo pecado que se encuentra aquí, de la cual te tiene atada en la vida con odios completos que contienden con nosotros mismos y que contendían con Jesús. Solo por anunciar el Evangelio, solo por amar a toda criatura, tuvo que pasar todos esos golpes. Y todavía, que Él nos amó, todavía lo crucificamos. Y lo seguimos crucificando, lo seguimos ofendiendo porque no nos ofenden a nosotros, sino directamente a Dios, porque nosotros no hablamos de otra persona, no hablo ni de mi vida. Es más, ni mi nombre conoces, porque aquí se habla de Jesucristo. Aquí el Señor puso un programa, puso un video, puso una predicación en el cual vas a hablar de mí, no de ti. Donde se va a exaltar Jesucristo, el Rey de Gloria. Donde se va a glorificar Él y va a glorificar al Padre. ¿Por qué se va a glorificar? Por aquella persona que sí acepte la palabra, y ya no contienda con Él y se arrepienta y sean ordenados ahora. Porque Dios nos manda a ser disciplinados, ordenados. Él vino a ordenar nuestra vida. Él tiene que ordenar la vida. No, ¿por qué? Porque el mundo vive en desorden. Vive en desorden. Todos viven en desorden. Y Dios quiere y vino a ordenarnos. Como los soldados, firme a su patrón que está en los cielos, su general, a levantarte temprano, a bañarte con agua fría, a comer lo que encuentras, a salir todo el día en el rayo del sol caliente, así comes o no comes, así pasas desvelos. Todo, por eso dice que un soldado de Jesús no es cualquiera. No cualquiera que te venga a predicar el Evangelio ya dices que es un pastor, un diácono o viene de Dios. No. Solamente Dios sabe. Y Él conoce sus instrumentos. Él sabe dónde los pone. Él sabe dónde los pone y los guarda, los cuida con su palabra. Siempre el Señor te va a hablar con la verdad. Y la verdad es que somos pecadores y que debemos arrepentirnos para que el Señor nos liberte. Entonces por eso esta gente no podía entender
lo que el Jesús hablaba. Solamente Él se las revelaba a sus discípulos. Ellos sí se entendían. Ellos sí sabían de qué estaba hablando Jesús. ¿Por qué? Porque ya se habían arrepentido. Ya lo andaban siguiendo, andaban con Él, anunciando la palabra. En sus afrentas, en sus tribulaciones, en sus caminos donde andaba Jesús. De mañana, de tarde, todo el tiempo anduvieron con Él. No se separaron de ningún lugar. Si Jesús iba a un lugar, allá a un pueblo, otro pueblo, así andaba Jesús, así andaban ellos. Ellos, ¿por qué andaban con Jesús? Porque se habían arrepentido. Bueno, hubo uno que no se arrepintió, pero es algo que el Señor nos muestra, de que siempre habrá uno en el mundo, no uno, varios que no van a querer arrepentir sus pecados y les va a gustar deleitarse en Él. Eso nos hace ver que hay gente que va a rechazar, ya sea dentro de la iglesia, ya sea en el mundo, que no todos van a querer tener a Jesucristo en su corazón, van a deleitarse tener a Satanás dentro de él. No van a querer servirle al Dios. Y nos muestran los demás de que sí hay gente, hay siervos, hay personas que sí se sujetan. Y que sí les gusta andar con Jesús, caminando con Él, con sus mismos pasos. A lo mejor no igual, porque Dios es grande, pero aunque sea, va imitando. Y aún dice la palabra, que Pablo decía, imítenme a mí, como yo imité a Jesús. Porque pues está complicado para poder nosotros imitar a Jesucristo. Aunque sea, dice, hay que poder imitar a Pablo, al hermano Pablo. Ya que este hombre, pues sí, de verdad imitó a Dios, a Jesús. Tremendas afrentas, tremendas tribulaciones, tremendas situaciones que pasaba, golpes, azotes. Hay una cosa que me admira mucho y que siempre lo tengo presente para la bendita gloria de mi Dios, aleluya. Que este siervo acababa de ser golpeado, azotado, bueno, lo pedrearon. Y dice la bendita palabra que a otro día se levantó y vámonos a predicar. Imagínate cuántos dolores tendría si casi lo dejan muerto. Esas pedradas con furia y odio de esas personas que estaban incitadas por Satanás y los demonios. Este siervo, de verdad que es un gran ejemplo para mí, aun siendo el último como aborto, el más pequeño de todos los apóstoles. Y que se decía no ser siervo, yo no soy digno de que me digan apóstol, no andaba que le pusieran nombre, porque el único sobrenombre es Jesús. Aquí no hay otro apóstol, otro rebe, otro Dios, otro Mesías, otro diácono, todo lo que hay en el mundo, que el mundo se pone, es Jesús, todo eso es Jesús. Dice que no hay otro nombre sobre todo nombre, o sea que todos los nombres son el ¿por qué? Porque Él hace todo. Por eso dijo Pablo, yo no soy no que me digan apóstol, aunque Dios le había puesto. Era el último, el más pequeño, fíjate, le echó ganas. Antes que era el peor de los alumnos en la escuela, le echó ganas para ser el mejor de la escuela ahora. Y era el más inteligente de todo el grupo. Era de esos que les ponen en un cuadro y que duran meses hasta años arriba en el cuadro del mejor vendedor, el mejor proveedor, el mejor contador. Así, qué bonito cuando yo veo así. Y he visto que muchas personas, muchachas, he visto que no bajan, siguen en el mismo lugar. Bendito Dios que tiene misericordia en nosotros y se exalta, dando inteligencia, sabiduría y amor, y para que nos arrepentamos de todos nuestros pecados. Aleluya.